Vamos a tener un nuevo Manchester City-Real Madrid en Champions League. En este vídeo vamos a repasar las eliminatorias previas a los octavos de final, tanto de Liga de Campeones como también de Europa League. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya conocemos los emparejamientos de la eliminatoria previa a los octavos de final tanto de Champions League como de UEFA Europa League. Saltó la bomba, volvió en una nueva ocasión por cuarta temporada consecutiva. Vamos a tener un Manchester City-Real Madrid, Manchester City contra el conjunto blanco con un resultado a favor global positivo para el conjunto de Carlo Ancelotti en esta ocasión. Se han medido hasta el momento en 5 eliminatorias y en 3 de ellas ha conseguido pasar el conjunto merengue. Vamos a ver si es una nueva oportunidad para que los ingleses igualen el tanteador o para que el Real Madrid se termine distanciando. Ya sabéis que en las 3 temporadas anteriores el conjunto que ganó ese duelo, que pasó en esa eliminatoria y que superó al rival en este enfrentamiento, fue finalmente el que se terminó proclamando campeón de Europa, campeón de la Champions. Parece que esta temporada ambos equipos están un poquito o claramente por debajo de nivel que mostraron en campañas anteriores, sobre todo el Manchester City, pero vamos a ver si esa estadística, ese dato se termina cumpliendo, aunque ahora mismo ya puedo decir que ni los blancos ni los ingleses son favoritos para alzarse con el título de esta competición. Cuarta temporada consecutiva, decía Guardiola que se está convirtiendo ya en un clásico, está convirtiéndose en un derbi de Europa entre los que vienen siendo los mejores equipos en competiciones europeas en las últimas campañas. Vamos a repasar el cuadro, vamos a repasar todos los enfrentamientos y obviamente lo más importante también es que tengáis claras las fechas en las que se van a disputar estos encuentros, tanto de ida como de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions League, que en este caso van a celebrarse el día 11 y 12 de febrero. Aún no conocemos exactamente a qué fecha, qué día se va a jugar cada uno de los encuentros, mientras que la vuelta se celebrará el 18 o 19 de febrero. El día 21 de febrero, ya sabemos, después de que se hayan resuelto estas eliminatorias previas a los octavos de final, ya sabremos contra qué equipos de los que se quedaron en el top 8 juegan exactamente cada uno de los conjuntos que han pasado esta eliminatoria previa. Por lo tanto, el día 21 de febrero, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid conocerán exactamente cuál va a ser su rival. Ya sabéis, hay que recordar que el Atlético de Madrid y el Real Madrid pueden enfrentarse en esos octavos de final. También recordar que a la Real Sociedad le ha tocado el Midtjylland, el conjunto danés, con la Real Sociedad jugando el partido de vuelta de esta eliminatoria previa a octavos como local. Por lo tanto, tiene tanto un buen rival, un rival propicio para que los de Imanol Alguacil terminen pasando, como también esa ventaja de campo en el partido decisivo que vamos a ver si es capaz de aprovechar en la parte final del vídeo, cuando terminemos de repasar las eliminatorias de Champions. También vamos a hablar de Europa League, vamos a hablar de ese duelo, de algunos detalles que podemos conocer del conjunto danés, así que os animo a que os mantengáis en el vídeo hasta el final. Dicho esto, vamos a repasar las eliminatorias de este sorteo que nos ha dejado este sorteo de previo a los octavos de final, con ese derbi francés entre el Brest y el Paris Saint-Germain, el duelo entre el Brujas y la Atalanta, ese Manchester City-Real Madrid con el que hemos abierto el vídeo, Juventus-PSV Eindhoven, un duelo que ya se ha dado también en la fase de Liga, Mónaco-Benfica, Sporting Clube de Portugal contra el Borussia Dortmund, el Celtic contra un Bayern que ha sido capaz de evitar al Manchester City, y para terminar el duelo entre el Feyenoord y el Milan, el conjunto holandés contra el conjunto italiano, algo que pues también vamos a ver en ese duelo entre Juventus de Turín y PSV Eindhoven. Unas eliminatorias que más allá de simplemente los partidos, o un sorteo mejor dicho, que más allá de dejarnos exactamente cada uno de los partidos, también nos ha dicho a qué lado del cuadro van los equipos, y es importante, ¿no? Esto de cara
a ese sorteo del próximo 21 de febrero, en el que lo que vamos a saber ya son los equipos que pasan de esta eliminatoria previa, pero también a qué lado del cuadro van cada uno de los 8 conjuntos que se metieron entre los mejores, y eso es lo que va a decidir si van al lado izquierdo, si van al lado derecho. Esto es muy importante entender que no influye de cara a tener el partido de vuelta como local en cuartos de final, en semifinales. Eso se va a hacer en un sorteo, eso creo que sí se va a saber en ese sorteo del día 21, pero no tiene nada que ver con ir al lado izquierdo o ir al lado derecho. Lo único importante de ir al lado derecho o ir al lado izquierdo es que vas a saber cuál va a ser tu rival de esa eliminatoria previa. Repasamos: el Brest y el Paris Saint-Germain puede jugar contra Liverpool o Fútbol Club Barcelona, contra Mónaco o contra Benfica. El Lille y el Aston Villa jugarán contra los ganadores de la eliminatoria entre el Brujas y el Atalanta, o el Sporting Club de Portugal y el Borussia Dortmund. El Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen jugarán contra el vencedor de la eliminatoria entre Manchester City, Real Madrid, Celtic y Bayern Múnich, mientras que Arsenal e Inter jugarán contra el ganador de la eliminatoria entre la Juventus y el PSV, o la eliminatoria entre el Feyenoord y el Milan. Por lo tanto, eliminatorias con alicientes en las que obviamente todos creo que nos vamos a centrar, porque así lo demuestra también el nivel de los equipos, en ese Manchester City y Real Madrid, los ganadores de las últimas 3 Champions, dos conjuntos con muchísimo potencial que llegan, sobre todo el conjunto inglés, recuperándose, mejorando su nivel después de esa malísima racha de resultados, y un Real Madrid que también está dando síntomas de mejoría, pero que claramente ninguno está para tirar las campanas al vuelo, porque ambos están teniendo más problemas de los habituales a estas alturas de la competición, y teniendo también en cuenta el gran potencial de sus plantillas. Dicho esto, hay que fijarnos, yo creo que en algo bastante importante, y es el calendario al que van a tener que enfrentarse ambos conjuntos antes de ese partido de ida del día 11 o 12 de febrero. Aún no lo sabemos, la vuelta será el 18-19. Una mala noticia para el Real Madrid de cara a este duelo es que va a tener un par de días antes, el día 8 en Liga, al Atlético de Madrid, recibiéndolo, es cierto, en el Santiago Bernabéu, en un partido muy importante en la pelea por el título de Liga. Por lo tanto, los de Ancelotti van a llegar exigidos, van a llegar a ese duelo de ida frente al Manchester City jugando en Inglaterra, pues sin haber podido rotar, sin haber podido dar descanso a muchas piezas importantes. En medio de ese duelo frente al Manchester City, de esa eliminatoria, va a visitar el Sadar contra Osasuna, y el partido después será frente al Girona en el Santiago Bernabéu. Por lo tanto, muy exigente el calendario para el Real Madrid, sobre todo antes del comienzo de la eliminatoria. Después va a tener equipos de un buen nivel, que hay que recordar que ahora mismo están luchando por posiciones europeas, pero que no son tan complicados como el Atlético de Madrid. Y el calendario también le ponen las cosas difíciles a un Manchester City, que es cierto que va a poder comenzar dando descanso. En el partido de ida, el duelo previo que va a tener frente al Leyton Orient, un equipo de divisiones inferiores en la FA Cup, le va a permitir reservar futbolistas al conjunto de Pep Guardiola, pero que después, tanto en medio de la eliminatoria como posteriormente, va a tener 2 duelos de muchísima exigencia, contra un Newcastle que ahora mismo es un rival directo del conjunto inglés en la pelea por los puestos Champions, y obviamente un Liverpool que está muy por encima en la clasificación, pero que también va a llegar descansado por no tener que jugar esta ronda previa, y que en definitiva quiere mantener su gran posición, su ventaja en Premier League frente a un Manchester City al que obviamente le tiene bastantes ganas por lo que ha venido sucediendo en la pelea por el título de la competición inglesa en las últimas temporadas. Por lo tanto, yo creo que a ambos equipos el calendario, el encaje de las eliminatorias con respecto a los partidos que tienen en ese inicio de febrero, en esa segunda y tercera semana de febrero, no es bueno, pero claramente es peor para un Manchester City que va a tener a Newcastle y a Liverpool, 2 partidos de mucho nivel, mientras que el Real Madrid tiene tan solo un gran partido de mucho nivel, como es ese duelo
frente al Atlético de Madrid, pero partidos también exigentes contra Osasuna y contra el Girona, ¿no? Una eliminatoria en la que obviamente creo que lo más importante es destacar que ambos equipos vienen sufriendo a nivel defensivo, pero ahora mismo la reflexión que a mí me viene a la cabeza es que en las áreas el Real Madrid tiene más potencial. En un duelo que pueda ser un intercambio de ocasiones, que yo creo que Pep Guardiola no lo va o va a querer evitar eso, en las áreas el conjunto blanco con Thibaut Courtois, con Mbappé, Bellingham y Vinicius como mínimo tienen más pegada y más capacidad de resistir las ocasiones del rival que un Manchester City que en ataque es cierto que tiene a Haaland, pero bueno, pues De Bruyne está en un gran estado de forma, Savinho es un jugador que obviamente aún no se le puede pedir que marque diferencias en una eliminatoria de Champions contra el Real Madrid, bueno, pues Foden es cierto que viene creciendo, en banda derecha un Bernardo Silva que le va a dar cosas diferentes a un Manchester City que tiene su portería a un Ederson al que obviamente no podemos comparar, no podemos poner al mismo nivel o un escalón parecido al bueno de Thibaut Courtois. Por lo tanto, dos equipos que vienen sufriendo a nivel defensivo, pero en el que la sensación es que el Real Madrid, si se produce un intercambio de golpes debido a los problemas que está teniendo el Manchester City para controlar a los rivales, los problemas que está teniendo el conjunto de Pep Guardiola para impedir que el contrario le genere ocasiones, tanto a la contra como en transiciones, ahí el Real Madrid si aprovecha esas acciones y si es capaz de generarlas, bueno, pues puede poner muchísimos problemas a un Manchester City que tampoco tiene un lateral derecho ahora mismo. Es que no tiene un lateral derecho en la plantilla capaz de poner en dificultades a Vinicius o a Mbappé al que caiga en esa zona. Veremos si es John Stones o Akanji el futbolista elegido, porque el que está teniendo esos minutos últimamente es un Mateus Nunes que ha pasado de ser centrocampista llegador, un box to box, a un lateral derecho reconvertido y que ya frente al Brujas quedó bastante señalado, así que bueno, pues todo hace pensar que Pep Guardiola va a tener que buscar una alternativa en ese lateral derecho. Dicho esto, bueno, pues analizado un poquito el contexto, algunos detalles importantes de la eliminatoria, algunos duelos clave, algunos emparejamientos que pueden decantar la balanza, también he explicado el tema del calendario que puede influir sobre todo para el Real Madrid en el encuentro de ida y para el Manchester City más fijándonos en el encuentro de vuelta. Para mí esta eliminatoria ahora mismo está en un 65-35 para el conjunto blanco, lo digo hoy 31 de enero de 2025 cuando se ha celebrado el sorteo, y me gustaría justo antes, el día previo a que se celebre esta eliminatoria, no solo esta sino en general todas, ver si mi porcentaje ha cambiado, si algún equipo ha mejorado claramente, si el otro ha empeorado. Por lo tanto, os dejo para el que ahora mismo es para mí este porcentaje, esta superioridad de un Real Madrid que incluso me he pensado si poner 70-30 para los de Carlo Ancelotti, pero bueno, pues me he acordado que sus dudas en defensa también se tienen que notar o se pueden notar frente a un Manchester City que obviamente tiene a Haaland, ¿no? Y aunque el noruego creo que de momento no ha sido capaz de marcarle al Real Madrid, o si lo ha hecho, ha sido ya con el partido resuelto, bueno, pues pese a ello creo que pesa más la capacidad del conjunto blanco para dominar las áreas con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham y obviamente también en su propia portería con el bueno de Thibaut Courtois. Dicho esto, vamos a echarle un vistazo rápido al resto de eliminatorias en las que, bueno, pues no voy a daros mis porcentajes básicamente porque no quiero daros porcentajes de equipos a los que no he podido seguir, y este para mí uno de los problemas que tiene este nuevo formato de la Champions con respecto al anterior, y es que es muy difícil seguir el rendimiento de los equipos porque hay más clasificados, hay más historias, hay más partidos a la misma hora o que se cruzan, y por lo tanto es bastante más difícil seguir el estado de forma de uno y otros conjuntos. Yo veo una eliminatoria muy igualada, como dicen también sus puestos en la clasificación. El Mónaco ha terminado 17º o terminó 17º la fase de liga, el Benfica 16º, una eliminatoria para mí muy igualada. El Sporting Clube de Portugal se medirá a un Borussia Dortmund que para mí es claro favorito. El conjunto portugués, después de la salida de Rubén Amorim, bueno, pues no ha tenido solución, echó muy rápido a su sustituto
sustituto, ahora tiene un nuevo entrenador, vamos a ver si puede llegar Højlund totalmente recuperado, porque, bueno, pues ahí obviamente las posibilidades de los portugueses de pasar suben muchísimo. Eliminatoria también muy desequilibrada, a favor de un Bayern que, sin ser para mí uno de los principales candidatos a ganar la Champions, bueno, pues obviamente tiene bastante más nivel que el conjunto escocés que dirige, si no recuerdo mal, el bueno de Brendan Rodgers. Yo creo que una eliminatoria en la que el Milan es favorito frente al Feyenoord, pero en el que no hay gran distancia. Yo creo que, bueno, pues podríamos hablar de algo así como un 65-35, 60-40, algo así para el conjunto italiano de Sergio Conceição, que en eliminatoria se ha demostrado que es un técnico muy capaz y que suele no solo minimizar al rival, sino también incluso bueno, pues sacar el máximo partido de algunas de sus piezas. Y para terminar en estas eliminatorias, ese derbi francés en el que obviamente el Paris Saint-Germain es claramente favorito frente a un Brest que ha hecho una gran Champions, pero que va a tener una eliminatoria muy complicada. La Atalanta claramente favorita frente a un Brujas que se clasificó perdiendo en la última jornada frente al Manchester City. Se metió el conjunto belga en la posición número 24. Y para terminar, otro duelo entre italianos y holandeses que yo creo que está más igualado de lo que podríamos pensar simplemente por el nombre de ambos equipos. Un duelo que ya vimos en la jornada inicial, al que le dedicamos un vídeo aquí en el canal. Si no recuerdo mal, fue un 2-0, 3-0 para el conjunto de un Thiago Motta, que de momento está decepcionando en su trabajo con el conjunto de Turín. Veremos lo que ocurre, pero yo creo que es una eliminatoria igualada, 55-45, 50-50 a favor del conjunto italiano. Veremos lo que ocurre, ya sabéis, iremos hablando siguiendo todo lo que ocurra en esta Champions League con mucha atención. Y nos metemos ahora sí a hablar ya de la Champions League, de la UEFA Europa League, donde ya sabéis que la Real Sociedad se ha convertido en un nuevo equipo de eliminatorias, después de pasar entre los 16 mejores, teniendo esa ventaja de campo en el partido de vuelta. Y una eliminatoria que se celebrará lo tengo por aquí, el 13 de febrero, el partido de ida en Dinamarca, mientras que la vuelta en Donosti se celebrará el 20 de febrero. También entrarán ya los equipos de octavo de final el 21 de febrero, que conocerán exactamente cuáles van a ser sus rivales. Una Real Sociedad que yo creo que ha tenido un buen sorteo, un rival propicio. Hay que recordar que al conjunto de Imanol Alguacil le podía tocar o bien el AZ Alkmaar o bien este Midtjylland, y por lo tanto, bueno, pues claramente el conjunto danés para mí tiene un nivel por debajo. Un AZ Alkmaar, al que ya vimos, por ejemplo, enfrentarse al Athletic en fase de grupos, y que no se comportó como el típico equipo holandés que bueno, pues era muy alocado, que se desordenaba, que buscaba más el ataque que estar bien plantado como un bloque, sino que bueno, pues fue un equipo que intentó sobre todo ser competitivo y le puso las cosas complicadas al conjunto de Ernesto Valverde. La Real Sociedad ha evitado a los holandeses, se medirá a un Midtjylland que ha hecho una fase de grupos, bueno, pues en la que yo creo que ha cumplido el máximo objetivo que tenía, que era poder clasificarse. Un Midtjylland que, bueno, pues finalmente ha sido el rival de la Real Sociedad. También tenemos el gran duelo para mí con más nombre, ese Porto-Roma, Ferencváros Victoria Pilsen, que puede ser el rival del Athletic Club en octavos de final, o bien Ferencváros Victoria Pilsen, o bien Porto Roma. Tenemos también ese AZ Alkmaar Galatasaray, el PAOK Steaua de Bucarest, el Unión Saint-Gilloise belga frente al Ajax, Fenerbahce Anderlecht, Mourinho teniendo que jugar en Bélgica, y el Twente Bodø/Glimt. Por lo tanto, la Real Sociedad en ese duelo frente al Midtjylland, que además en el día de hoy de conocer ese emparejamiento, ya sabe también cuál va a ser el lado del cuadro que va a ocupar. Se va al sector derecho, lo veis abajo a la derecha, y con la mala noticia que ya conocimos el otro día de que el posible emparejamiento en octavos de final será un rival inglés, o bien Tottenham o bien Manchester United, ambos conjuntos con muchos problemas en Premier League, y que es posible que se centren en esta competición, que ya sabéis que además de permitirle levantar un título, también les da acceso a la próxima Champions de forma directa, si es que se terminan alzando con este título. Como digo, hablando un poquito más de un Midtjylland que el 16 de febrero, es decir,
Un par de días después de el partido de ida de esta eliminatoria frente a la Real Sociedad comenzará su liga, será el primer partido de la liga danesa, y un par de días después, el día 23, se medirá al Copenhague en uno de los encuentros más destacados del conjunto danés en su competición. Por lo tanto, ese partido de vuelta para ellos sí que puede estar algo condicionado por ese partido que tienen un par de días después. Un Midtjylland que ha cosechado 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, que por ejemplo frente a equipos del top 8 como el Eintracht de Frankfurt perdió como local por 1-2. Creo que ese ha sido el único encuentro correcto, ha sido el único encuentro que como local ha perdido, con ese empate frente al Hoffenheim, al conjunto alemán de la Bundesliga, victoria por 0-2 frente a un Maccabi Tel Aviv que terminó fuera del top 24, victoria frente a un Unión Saint-Gilloise que sí se metió entre los clasificados, derrota frente al Steaua de Bucarest por 2-0, esa derrota por la mínima por 1-2 frente al Eintracht, la derrota también frente al Porto por 2-0, la victoria jugando como visitante en Bulgaria frente al Ludogorets, que ha quedado finalmente fuera de los 24 mejores, y ese empate en la última jornada con el Midtjylland marcando en los últimos minutos del encuentro ese 2-2 y bueno, pues dejando al borde de la eliminación a un Fenerbahce que estuvo bueno, pues rozando caerse de los 24 mejores, si es que bueno, pues finalmente, ya sabéis, lo comentamos el otro día, un gol del Sporting de Braga anulado por milímetros prácticamente permitió a los de José Mourinho con ese empate meterse finalmente entre los 24 mejores. Una Real Sociedad que obviamente afronta como favorita de forma evidente esta eliminatoria frente a un Midtjylland que ha venido en las últimas semanas teniendo que jugar amistosos, jugándose también esa séptima y octava jornada de Europa League, que finalmente le han dado el pase, pero repito, sin que su liga hubiese comenzado. Ese día 16 de febrero va a comenzar 3 días después de que tenga que afrontar el partido de ida de la eliminatoria frente a la Real. El conjunto danés va a afrontar su primer encuentro de liga, y el día 23, un par de después de que se tenga que jugar el encuentro de vuelta de Europa League, va a afrontar ese duelo frente al Copenhague, el conjunto danés, que va a ser rival de una Real Sociedad que, como digo, es claramente favorita en esta eliminatoria. Algunos detalles más que podamos dar del sorteo de la Europa League. Obviamente repasar el resto de eliminatorias también, porque hay que fijarnos, lo hemos visto anteriormente, en los duelos que vamos a tener, pero creo que merece la pena, bueno, pues detenernos un poquito más. Ese duelo entre el Twente y el Bodo Glimt, yo creo que puede ser una eliminatoria igualada, con, es cierto, el conjunto escandinavo que ha hecho una muy buena fase de liga, en la que ha quedado, si no recuerdo mal, en la 9ª posición, muy cerquita del top 8, por lo tanto está llamado a ser favorito en esa eliminatoria. Un Fenerbahce que tiene la experiencia no solo de sus jugadores, sino también de José Mourinho en el banquillo, frente a un Anderlecht que ha ido de más a menos en la competición. Un duelo que puede ser muy vistoso, ese Unión Saint-Gilloise, los belgas contra un Ajax que por momentos ha dejado partidos de mucha brillantez en la competición, pero que finalmente no se pudo meter en el top 8. El duelo entre PAOK y Steaua de Bucarest, entre los griegos y los rumanos, AZ Alkmaar Galatasaray. Yo creo que puede ser una eliminatoria que merezca la pena ver, que merezca la pena, bueno, pues a lo mejor incluso puede ser un partido que adelanten en un horario, o que tengamos en un horario diferente al de las 9, y puede ser una eliminatoria divertida. Y para terminar, ese duelo entre húngaros y checos, el Ferencváros Victoria Pilsen, que puede interesarle a los aficionados del Athletic, porque de ahí puede salir el próximo rival del conjunto rojiblanco, o ese Porto-Roma, que sin duda es el gran duelo, el de más nivel, el de más nombre, que nos deja esta eliminatoria previa a los octavos de final, donde también de ahí puede salir el rival de un Athletic, que puede tener una muy buena noticia si se enfrenta al Ferencváros y al Victoria Pilsen, o una noticia complicada si se enfrenta al Porto o a la Roma. En cualquier caso, los de Ernesto Valverde serán favoritos o serán superiores en los porcentajes, en mi opinión, jueguen contra quien jueguen, pero obviamente lo mejor para ellos sería jugar o contra los húngaros
o contra los checos, a los que conocen muy bien por haber jugado en la jornada número 8. A la Roma también se enfrentó en la jornada número 1 el conjunto rojiblanco. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya permitido informaros un poquito mejor este repaso tanto al sorteo de la Champions League como también el de la Europa League. El Real Madrid se enfrentará por cuarta temporada consecutiva al Manchester City con un puntito más de drama de lo habitual, y la Real Sociedad ha tenido un emparejamiento favorable, ya que jugará contra el Midtjylland danés. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.